Lo que quiero es hacer las peticiones así como las hace más o menos el navegador. ¿Por qué más o menos? Porque nosotros no la vamos a hacer plano directamente. O sea, no vamos a abrir un socket, porque propiamente dicho no vamos a abrir un socket, a conectarnos y hacer las peticiones, digamos, en la capa de protocolo, ¿no? Sería irse como muy abajo. Claro que Java ya tiene cosas hechas, entonces vamos a aprovecharlas y simplemente vamos a ir indicándole cosas. Recuerden que este tipo de cosas básicamente creamos objetos, configuramos objetos y luego le decimos al objeto que ejecute cosas. Así es como se hace. Y van a recordar esto más adelante cuando lleguemos a la parte que les comentaba de los actions. ¿Okay? Entonces, lo que quiero ahora es conectarme a algún servidor y hacer una petición, como si yo fuera pues, un navegador. ¿No? Eso es lo que voy a hacer. Y van a ver un segundito más adelante, bueno, más adelante en la clase, ¿por qué? ¿Okay? Entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, primero necesitamos una URL, ¿sale? Y esto viene de la clase URL. Voy a declarar aquí. Ahora, déjenme ir importando cada una de las cosas que necesitamos. En este caso, aguas. Vean que tenemos URL en dos lados, ¿no? En Java Xprint .flavor, pero también en JavaNet. La que nos interesa es la de JavaNet. Entonces, tenemos una variable declarada. ¿Qué hago después? Pues necesito generar la URL. ¿Por qué no es directamente un string? No es directamente un string por el hecho de que una URL tiene partes y tiene que ser válida. Tiene la parte del protocolo, tiene la parte del host, tiene la parte del archivo, tiene la parte de los parámetros, tiene todos estos, ¿no? Y tienen que ser válidos porque tienen que seguir siendo cierto estándar. Entonces, cuando nosotros creamos un nuevo objeto de la clase URL, se valida esto. Y de hecho, el detalle, y lo van a ver, es que se lanza una excepción si es que no es válido, al menos en Java, ¿sí? Entonces, URL va a ser igual a una nueva URL y vamos a poner algo simple, ¿no? google.com.mx, ¿vale? Ahora noten algo, me está marcando un error. ¿Por qué? Pues simplemente, por lo que les decía, el método lanza o puede lanzar una excepción si es el caso de que la URL no es válida. Incluso vean, le voy a decir que lo rodee de un try y un catch para poder cachar la excepción y vean lo que me dice, ¿vale? ¿Cuál es la excepción? Aquí me pone el nombre, claro que puedo cacharla de manera genérica, ¿no? Poniéndole exception y cacha absolutamente todas, ¿no? Se acabó el problema. Pero fíjense cuál es la que me dice aquí. Me dice malform URL exception. O sea, lanza la excepción si la URL no es válida, ¿no? Si no tengo el protocolo correctamente, si no tengo los separadores donde deben de ir, todo esto, ¿no? Entonces, hasta aquí lo único que hemos hecho es generar una URL del sitio al que nos queremos conectar. Solo la URL. Aguas, esta es una cosa genérica, ¿sale? Aquí no he dicho me voy a conectar. Aquí no he dicho voy a ir a dar a algún lado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora sí, queda decirle, quiero que te conectes. ¿Sale? ¿Cómo lo hago? Vamos a utilizar una cosa que se llama HTTP URL Connection. ¿Sí? Voy a poner con, los que han trabajado en Java verán que esa variable nombrada con es nada más como la abreviatura de connection, ¿no? Pero la ven en todos lados y si hacen JDBC o hacen este tipo de cosas, igual le ponen ese nombre, ¿no? Nomás por no dejar. ¿Y de dónde la vamos a sacar? No tenemos un constructor tal cual, sino tenemos que hacer un casting a la URL abriendo una conexión. ¿Cómo hago esto? Bueno, HTTP, perdón, esto va HTTP URL connection, o sea, como el de este lado, pues estoy haciendo un casting. Okay. Complete. También aquí dense cuenta que hay dos, hay uno de JavaNet y otro que es SON.NET www protocol HTTP. ¿Vale? Y aquí le voy a hacer un cast a url.openConnection, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Dense cuenta de algo. Aquí lo que sucede es que, sí, yo acá arriba, cuando generé la URL, no le dije conéctate. Aquí abajo sí, ¿no? Pero una URL en general, no es necesariamente para HTTP. De hecho, la gente hoy en día conoce el HTTP pues, como la web, ¿no? Para ellos ese es el Internet. Abren Facebook, abren Google, abren Twitter,
en Instagram, y para ellos es eso. Y no, es una parte pequeñísima del Internet. Entonces, lo que estamos haciendo es abrimos una conexión y le hacemos un casting diciéndole que sí vamos a hacer una conexión, que sí vamos a trabajar con él, pero va a ser de tipo HTTP. Entonces, nos va a dotar de un montón de propiedades y métodos para poder trabajar de una manera más simple con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que ya generamos esto? Aguas, aquí sí me marca un error. Vean por qué me marca un error. Y era lo que les decía de las excepciones. Me dice, este también lanza una excepción, o puede lanzar una excepción, ¿vale? Y en este caso es de tipo IO exception. Es lo que les decía, las operaciones de entrada-salida, antes lo habíamos visto con los archivos, porque pues eran de entrada-salida, pero a disco. Podían generar una excepción. En este caso también es entrada-salida, nada más que no es a disco, sino es a la red, ¿no? Pero, y ustedes dirán, bueno, pues sí, pero estamos haciendo un try y catch. Sí, pero aguas, este es para una excepción específica, ¿ok? Podemos hacerlo de manera poco prudente, pero pedagógica y quitándole todo lo demás y diciendo exception. Exception es el papá de todas las excepciones. Entonces aquí cabe cual sea. Entonces va a cachar la de acá arriba, la de malform exception, pero también el IO exception de acá abajo. Entonces ya está. ¿Sale? No crean que que lo estoy haciendo así nada más porque sí, ¿sale? Se los voy comentando en su momento. ¿Sí? Déjenme nada más ir poniendo un pequeño comentario. Generamos un nuevo objeto de tipo URL. Java valida la URL pasada como string para verificar que todos los componentes son presentes y son válidos. ¿Ok? En caso contrario, lanza una excepción. ¿Ok? Acá conectamos con el host especificado en la URL. ¿Sí? E indicamos a través del casting que trabajaremos mediante HTTP, mediante, le voy a poner completo, el protocolo HTTP. ¿Vale? Listo. ¿Qué vamos a hacer después? Ya tenemos la conexión, ¿sale? Pero ahora HTTP tiene un montón de métodos diferentes. El más simple, o bueno, el más conocido y el que más se usa, porque lo que nos da información al menos, le voy a poner entre comillas, visible, ¿vale? Es en realidad el método get, ¿vale? En inglés les dicen verbs, ¿no? También son los verbs, en español maldecimos también verbos, ¿no? En realidad serían acciones. Entonces tenemos que especificarlo, ya lo vamos a hacer directamente sobre la variable con, porque pues esta ya está enterada de que estamos trabajando con un HTTP, ¿no? Entonces con punto request method, ¿vale? Y el método en este caso vamos a hacer un get, que es el más común de todos. Y después siempre es muy prudente indicar dos cosas, dos tiempos, ¿vale? Indicamos el tiempo máximo de espera para una conexión exitosa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a veces se queda pensando, quizás no tenemos internet, quizás está muy lento y entonces no puede conectar. No podemos dejar ahí esperándote por vida al usuario, ¿no? Es una buena, es de buena educación ponerle los timeouts, ¿no? Entonces con .setConnect timeout, ¿ok? Y entonces le podemos especificar, no sé, por decir un número, 3000, ¿no? Esto está en milisegundos, ¿no? Como casi todo en Java, a excepción ya vimos que en Selenium no, ¿no? Y también vamos a indicar otro más. Establecemos tiempo máximo para obtener respuesta. Aguas, son dos cosas diferentes, ¿sale? Con .set
bit timeout. O sea, uno es para conectarse, o sea, estoy tratando de llegar a él, ¿no? Estoy tratando de llegar al host. Y en el otro es, ya estoy en el host, pero ahora, ¿cuánto voy a esperar para que me contestes? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya me conecté, pero como tu base de datos se cayó, te quedaste esperando la respuesta en tu script de PHP y entonces no te contesta todavía al navegador o a quien se conectó a ti, ¿no? Y a veces tarda 3, 4, 5, no sé qué, 5 segundos o lo que sea, y por eso los sitios parece que no responden, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes, hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Lo que sí es la tozón con Java es siempre leer cosas, ¿no? Leer cosas de algún lado o escribir cosas en algún lado porque hay que darle 1000 vueltas con los buffers y todas estas cosas, ¿no? Aquí lo vamos a hacer porque no son tantas líneas, pero ya nos lo evitamos en algún momento, por ejemplo, con los archivos, utilizando la bibliotequita esta de Apache Commons, ¿no? Vamos a leer entonces aquí la respuesta del servidor. De hecho, la respuesta viene sí dentro de con y dentro de un método, o nos lo va a dar un método que se llama getInputString, pero no lo podemos leer así directamente. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar buffers. Entonces, buffer reader, no me voy a tener, por ejemplo, a explicar estas cosas porque la verdad es que hay que sentarse, hacerlo y no sé qué. Tomen ahorita si no lo conocen como un mero acto de fe, ¿no? Están engorrosones. Ya luego se acostumbra uno, ¿no? A la mala, pero tampoco es tan complicado, nada más es tedioso al principio. Entonces le voy a poner br, que son las iniciales de esa cosa, y luego new buffer reader, ¿vale? De aquí adentro vamos a generar un nuevo, el buffer reader recibe un input stream reader, entonces un nuevo objeto de la clase input in reader, y dentro le tenemos que pasar de dónde lo va a leer ahora sí. Recordemos lo que les dije, viene de la conexión y tiene uno que se llama getInputString, ¿ya vieron? Ahí está. Entonces, ese va dentro de ese y este va dentro de este. Este es ver. ¿Ok? Tiene nada más importar, entonces, las bibliotecas de Java.io, entrada-salida, aquí tengo el InputStringReader, aguas aquí también viene de dos lados, lo queremos de Java.io. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Hasta aquí, chicas, chicos? Muy bien, gracias, Jimena. Entonces vamos a continuar. Ahora, lo que tenemos que hacer, ya que generamos el buffer, es leer, digamos, de manera propiamente dicho, lo que nos está regresando el servidor. Vamos a necesitar primero una línea, le voy a poner así line, porque lee línea por línea, hasta donde encuentra así que el enter, o diagonal n, pues. Y necesitamos también un buffer, string buffer, le voy a poner contenido, ¿sí? Y esto va a ser un nuevo string buffer, ¿sí? Y luego aquí lo que vamos a hacer es while, falta bien qué cosa tan chula que va a quedar aquí. Dentro de line vamos a guardar lo que nos regresa br, o sea, el buffer reader de ahí arriba, br.readline, o sea, va a leer hasta que se encuentre un salto de línea, ¿vale? Ahora, fíjense, esto de aquí, más para que no se me confundan, todo esto de aquí es una asignación, y a menos que nos quedemos sin memoria o pase algo extraño, esta asignación va a regresar verdadero, ¿vale? Entonces sí puede evaluarse dentro de while. ¿Cuándo no regresa verdadero? Pues en este caso, cuando esta parte de aquí regrese otra cosa que no es. Y por ejemplo, readline, cuando ya no encuentra más que regresar, cuando ya terminó de leer todo, lo que va a regresar es null. Entonces todo esto, vamos a encerrarlo y lo vamos a comparar con un nulo. Mientras esa cosa de ahí no se anula, pues sigue leyendo, ¿no? Y entonces, al contenido, le agregas lo que acabas de leer, o sea, la línea, ¿no? Este es el igual. Listo, ¿no? Cuando termine de dar todas las vueltas, quiere decir que ya acabo de leer
pues tenemos que cerrar los buffers. Entonces, br.pause. Y tenemos que desconectarnos del servidor. ¿Ok? On.disconnect. Esto nunca se les olvide, ¿no? Cerrar buffers, desconectarse. ¿Sí? Bueno. Por cierto, este es un error muy común en otros lenguajes como C, ¿no? Olvídense ahorita del null y todo lo demás, pero a veces olvidada de poner una comparación aquí, ¿no? Si es que se trabajaba de otra manera dentro de un while, y entonces le ponía uno solo igual, y entonces siempre se quedaba en el while de por vida, porque siempre podía hacer la asignación de la variable, ¿no? Y eso era un verdadero en C. Entonces ahí se quedaba, ido toda la vida. Faltaba un igual. Es un clásico cuando están trabajando en C. Y ya que están aquí, pues entonces ya leímos esa cosa, system. Por cierto, alguien que me diga por qué no utilizamos directamente line para ir añadiendo todo lo que nos regresa, lo que viene del servidor. O sea, ¿por qué no utilizamos un string y tenemos que utilizar un string buffer? ¿Alguien sabe? Ok, eso sucede por lo siguiente, porque los strings en realidad son inmutables en Java. Entonces yo no puedo ir creciendo como estos strings de manera tal cual. Puedo reasignarlo, ¿vale? O sea, puedo volverle a meter algo. Y de hecho es lo que está sucediendo aquí. Aquí le vuelvo a meter algo, un nuevo string align. Pero no es que yo lo esté creciendo o lo esté disminuyendo, tal cual, ¿vale? Un string buffer es diferente. Un string buffer sí puede cambiar de tamaño. Por eso utilizamos un string buffer, esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, déjenme poner nada más aquí también el comentario. Mientras el servidor siga arrojando datos, pues vamos añadiendo línea por línea a la variable contenido. ¿Sí? Muy bien, y aquí lo que vamos a hacer es system.out.println, y nada más por no dejar, voy a poner contenido. Es un string buffer, entonces no puedo mandar nada más así un string buffer, pero sí puedo convertirlo a un string. Entonces, ¿okay? Entonces, vamos a repaso rápido antes de correr esta cosa. ¿Okay? Entonces, tenemos, lo que necesitamos ahorita es conectarnos a algún lado, a un servidor, porque queremos obtener información. Nos conectamos a Google y después esta conexión que abrimos aquí es una URL genérica, puede ser cualquier cosa, ¿no? No necesariamente vamos a hablar con el servidor en HTTP. En este caso, claro, el protocolo dentro de aquí de la URL no le está diciendo cuando hago una Open Connection que sea como directamente HTTP. Más bien, esta parte de aquí sirve para decirle a qué puerto se va a conectar, ¿no? Recuerden que cada uno de los protocolos tiene cierto puerto por default, ¿no? Nosotros no le decimos explícitamente a Firefox o a Chrome, conéctate al puerto 80, ¿no? Que es el default de HTTP. HTTPS es 443, ¿no? Entonces, no lo hacemos. Él lo infiere a través de eso. Por eso luego vemos otras URLs que después del nombre dice 2 puntos y tiene un número raro, ¿no? 8080 o 3000, o lo que quieran, ¿no? Entonces, lo que le estamos diciendo es vas a usar un HTTP URL, o sea, vamos a trabajar con el protocolo HTTP, nos vamos a hablar con el servidor en ese idioma, y le decimos, ya que estamos en HTTP, bueno, existe una cosa que es un tipo de petición, que va a ser GET, ¿vale? Y por el bien de nosotros y del usuario, establecemos ciertos tiempos, un tiempo máximo para conexión y un tiempo máximo para obtener la respuesta del servidor. Y después utilizamos un buffer reader, que lo necesitamos para ir leyendo lo que nos va arrojando el servidor, ¿vale? Y vamos a ir guardando eso en una variable de tipo string buffer, que se llama contenido, hasta que termine de mandarnos cosas el servidor. Cerramos el buffer
el buffer reader, y después lo que hacemos es nos desconectamos del servidor, ¿no? Y ya que nos desconectamos, lo último que vamos a hacer es imprimir el contenido. O sea, lo que nos arrojó el servidor, lo vamos a arrojar a la consola, ¿vale? Entonces vamos a correr. En este caso es Google, ¿no? Donde estamos conectando. ¿Ok? Ahí está. Entonces, fíjense que ya lo fue poniendo todo ahí, ¿no? Y de hecho es el código fuente de Google. ¿Se acuerdan que está así todo horrible? Bueno, ese es el chiste. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me interesa ver? Bueno, me interesa ver una propiedad más, o bueno, un método más de los que tenemos aquí. Vamos a poner, imprimimos el contenido que arrojó el servidor hacia la consola. Y nos desconectamos. Y ya nada más aquí al final obtenemos el código de respuesta del servidor. ¿Okay? Obviamente lo vamos a tener en un system out para poder hacerlo. System.out.println. Y aquí como saco esa cosa de la conexión. Tengo uno que se llama, perdón, los de request method. Está abajo, siempre me olvida cómo se llama. Es este, getResponseCode. ¿Ok? Necesito que me diga cuál fue el código del servidor. ¿Por qué? Porque el protocolo se basa también en las respuestas. El 200 es un OK, ese ya se los había mostrado cuando conectamos también a Google, utilizando Telnet, ¿no? O sea, en la consola. Sabemos que los 500 son un error de servidor, por ejemplo. Los 400 son otra cosa, ¿no? Por ejemplo, 404 es que no lo encuentro. Y los 300 son redirecciones, ¿ok? Entonces, dejen de correr y nos debe de informar abajo el código. Ahí está, es 200, nos respondió con un OK, ¿no? Entonces déjenme poner aquí nada más. Voy a poner así, pues, code. ¿Okay? Y nada más. Lo corro una vez más, para ver que no me equivoque nada. Ahí está. Tengo un código de respuesta de 200. ¿Vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicas, chicos? Muy bien, gracias, Agustín. Ok, gracias, Roberto. Isaac. Bueno, entonces, ya con esto, de hecho, nada más déjenme, como ahorita seguramente sé que es un poco difícil a veces seguirlo así, ¿no? Porque lo van viendo en la pantalla, aparte me están escuchando, y checarlo a veces no es que necesariamente uno termine rápido, ¿no? O vaya a la par. Entonces, denme un segundo nada más. Y para quien lo necesite en este momento, y ahorita ven por qué, los voy a poner en Pastebin, y les paso el link. Entonces, nada más un segundo, estoy creando el archivo, ¿no? Y se los paso. Ya tenemos todo este código. Dense cuenta que también lo dejé metido como el try catch para evitar por ahí detalles, ¿no? No, ahorita no importa. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, les pedí que lo hicieran con JUnit, ¿no? Entonces vamos a generar un proyecto de JUnit. Clase 09 y le vamos a llamar aquí HTTP JUnit, ¿no? Lo hacemos rapidísimo. Vamos a ver, agregamos todo el class path. Tenemos todas nuestras bibliotecas que se necesiten. Quedó. Voy a generar, tengo el de JUnit. Vamos a generar una nueva clase. ¿Okay? Y ponemos nada más, rápido. Y vamos a empezar a poner las que necesitamos. Por ejemplo, vamos a generar, obviamente, aquí un before class. Public static, recuerden que este debe ser estático. Entonces, ya tenemos déjenme rapidísimo también. Vamos a generar una clase más.
utils para poder poner mis otras funciones. Public static void puts un objeto, ya platicamos por qué debe ser un objeto genérico, out.println o ok. ¿Listo? Y aquí adentro voy a tomar algunas de las cosas que tenemos en esta parte de aquí para poder generar la petición hacia donde vamos a realizar este chequeo de los links, ¿no? Entonces, le voy a poner public static y le voy a poner link is valid. Me faltó aquí el valor de retorno. ¿Okay? Y aquí vamos a recibir un string. Le voy a poner SURL porque recuerden que vamos a usar una URL aparte. Sí es un objeto URL, entonces URL. Aquí, URL igual. Cosa. Hay que agregar, hay que hacer el import desde JavaNet. Y de este lado, recordemos que como esta cosa lanza una excepción, bueno, hay que encerrarlo en un try catch, ¿no? Entonces generamos la URL. Aquí fíjense que en lugar de nada más dejar el stack trace, pues quiere decir que si no pude, pues no lo pude revisar, le voy a regresar un falso, ¿no? Entonces, tengo esta parte de la URL y vamos a generar pues todo lo demás que nos va a servir para esta parte. Ahorita le quito los comentarios, de hecho me voy a quedar solo con este pedacito hasta aquí. Vemos por qué. ¿Vale? Aquí nos hacen falta por ahí ports, no, ese no, de hecho es por el try catch, ¿no? Entonces, igual lo voy a poner ahorita de manera genérica para una excepción como tal. Y aquí voy a cambiar el método a head. Head no recoge como todo el documento y la petición, todo el documento, toda la respuesta completa del servidor, sino únicamente como que lo prueba y le pide justamente los headers al servidor. Entonces no es la respuesta completa, pero en realidad lo que nos interesa ahorita a nosotros es el código de respuesta nada más y no todo el documento completo, ¿no? Entonces nos va a servir para no tener que hacer absolutamente todo, ¿vale? Y aquí vamos a ver. Fíjense que nosotros habíamos mandado imprimir a la consola esta parte de aquí de el response code, ¿no? En este caso no lo vamos a dejar ahí, sino más bien lo que vamos a hacer, voy a declarar un entero, ¿vale? Y ahí vamos a meter el response code, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, ya me puedo desconectar, ¿no? Y verifico, ¿vale? Si el response code es mayor o igual que 200 y tiene que estar en ese intervalo, y el código de respuesta es menor o igual a 400, pues entonces regresa un verdadero, ¿no? El link es válido. ¿Sí? De hecho, este return false estaría ahí como de más, porque de todas maneras yo necesito un valor de retorno, por si no entra aquí, está chistosón. De repente, no sé si me lo voy a marcar el compilador de Java, si no, lo revisamos con calma. Pero bueno, lo dejo así porque de todas maneras todo brinca aquí, ¿no? En el try y en el catch. Afuera no hay nada, lo correcto, voy a poner algo así, ¿no? Aquí un return false. Y esto pues quedará así, ¿no? Esto sería en realidad como lo más correcto, porque así toda la parte del código es alcanzable y no nada más está dentro de la parte del try, ¿no? Esos detallitos, más de estructura del lenguaje que de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo también la parte que me está generando, más bien que me revisa si mi link que yo estoy necesitando es válido o no. ¿Okay? Y entonces lo que puedo hacer aquí, además de esta parte, es ir poniendo, bueno, acá arriba necesito obviamente mis propiedades, web elements, list web elements, s, static driver,
static driver weight. Weight 10. Obviamente hay que hacer los imports correspondientes. Viene de Selenium. Este viene de list. Recuerden que el list hay que importar también la clase de Java. Tenemos el WebDriver y tenemos el Waiter. ¿Okay? Y creo que no vamos a usar el Waiter en este pedacito, pero no importa, ahí lo generamos. Y entonces necesitamos hacer o generar los objetos de esta clase, tener nuestros ejemplares. El driver va a ser igual. New Firefox driver. ¿Okay? Nos va a faltar incluir este pedacito para el JUnit, para el before class, y de este lado nuestro Firefox driver, ¿no? Es before class. Y de este lado, por ejemplo, ya podemos meter tal cual una prueba, ¿no? Public static. Perdón, aquí ya no es estático, ya es una prueba. Public void test links. Hay que agregar también el import para nuestra annotation y vamos a ir revisando, ¿no? Ingresamos a la página a probar driver.get. Vamos a entrar a Wikipedia, por ejemplo. ¿Okay? Recordemos que no necesitamos en este punto un wait, porque get espera, ¿no? Lo suficiente para poder hacerlo. Todos links. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos, es una lista en realidad, entonces en ese vamos a poner driver.find elements. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es encontrar los elementos por tag name. ¿Okay? Y aquí, ¿qué etiqueta es la que necesitamos? Bueno, los links son una etiqueta A, así solita, tal cual, ¿no? Así es como se llama. A, recuerden que, para que se puedan acordar fáciles de anchor, ¿no? De ancla. Entonces, de ahí, anchor, es lo que decían tal cual, ¿no? Entonces, ya obtenemos todos los elementos, links, y ahora vamos a recorrerlos, ¿no? Necesitamos darles vueltecita para ir probando también uno por uno. Pero ahora, ¿qué estructura tienen los links? Vamos a echarle un ojo rapidísimo. Por ejemplo, aquí hay uno. Y fíjense que en realidad el link, pues el texto es lo que va dentro, pero pues ese no nos interesa porque no es el que vamos a probar. Lo podemos usar para informar, claro. Pero aquí, por ejemplo, en realidad la propiedad que nos interesa es href. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar esa parte y le vamos a dar vueltas, ¿no? For elements. L. Vamos a recorrer los elementos S. ¿Sí? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a obtener la propiedad. Nosotros también ya habíamos visto cómo obtener la propiedad de un elemento, ¿no? Entonces es el.attribute, ¿vale? ¿Qué atributo necesitamos? El atributo href. Vamos a ponerle así, href, y lo guardamos ahí, ¿vale? Entonces nos está regresando un string. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que revisar. Podríamos hacer todo este ejercicio mucho más elaborado y también revisar, por ejemplo, en esta parte si la URL es válida. Pero también recordemos que debido a las cuestiones de interactividad, pues, de la cuestión del JavaScript, muchos links no tienen una URL válida. Una de dos, o están vacíos o tienen, por ejemplo, un gatito, ¿no? Pero en realidad nosotros queremos verificar links tal cual. Y si son links y estamos en web, pues todos tendrían que empezar con un HTTP, ya sea HTTP o HTTPS, tal cual. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a checar, vamos a hacer un chequeo un poquito más elaborado. Y lo primero que tendríamos que hacer, por ejemplo, es revisar, ¿no? Si la URL es igual a null, por ejemplo, porque puede ser que sea un elemento nulo, o
la URL, aquí me puse URL, perdón, le puse href. ¿Okay? Href es nulo. Estoy pensando en la URL o href. Tenemos para los strings una cosa que se llama isEmpty. ¿Ok? Entonces, no es que no sea un link que no sirve, ¿no? Sino más bien es un link que está en realidad vacío. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿por qué? Pues porque a lo mejor no tiene esa propiedad y la etiqueta se está utilizando para otra cosa dentro de la estructura del HTML, ¿no? Entonces, aquí lo que tendremos que hacer pues, es pasa al siguiente link simplemente, no lo verifiques porque no tiene caso, no es un link tal cual a la antigüita que te lleve a una página, ¿no? Entonces vámonos con el que sigue. ¿Cómo decimos que ya se vaya al siguiente elemento de nuestro ciclo? En un continuo, ¿no? Entonces, obtenemos el link, ¿no? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Recorremos cada uno de los elementos, ¿vale? Si el atributo es nulo, está vacío, pasamos al siguiente elemento. ¿Vale? Esto es por sanidad, ¿no? No siempre se tienen todos los links llenos en un documento HTML, tal cual. ¿Okay? Entonces sí es bueno verificarlos, que tengamos pues esa parte. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Y lo que sí podemos verificar también es qué tal que no está vacío ni es nulo, pero qué tal que empieza con un gatito o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces igual podríamos meter una verificación más y que dijera aquí href.startsWith, ¿no? StartsWith, recordemos que es un método de Java, es súper clásico, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar con Java y nada más te regresa, fíjense, vamos a ponerle aquí, y me va a regresar un booleano, ¿no? Me regresa verdadero o falso si es que la cadena que tengo inicia con eso que le voy a poner. En general lo puedo dejar hasta ahí, hasta HTTP. ¿Por qué? Porque la S ya no pela, ¿están de acuerdo? O sea, sí, pero no, porque a veces van a ser links que son HTTP y otros que son links con HTTPS, ¿no? Dependiendo de dónde estemos. Ahora es más extendido el HTTPS, pero no todos los dominios lo soportan todavía. Y si no, si ya no siguió dando vueltas esto, o sea, si no se pasó al siguiente elemento, quiere decir que ni es nulo, ni está vacío, ni tampoco, perdón, aquí, que no inicie, se la estaba yo regando, ¿eh? Que no inicie con eso, ¿vale? Entonces, si no inicia, pues quiere decir que es un gatito o una cosa de las raras que se usan, o es un JavaScript, porque ahí también se puede meter JavaScript. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues mandamos llamar a nuestra rutina de este lado, ¿no? Nuestra rutina de este lado se llama link is valid y le pasamos como un string la URL que queremos. Entonces, true, ¿sí? Lo agregamos aquí. Recuerden que el primero es el mensaje, entonces le podemos poner el link y le puedo dar el.getText. No es válido porque recuerden que esto truena si no es verdadero, ¿no? Y aquí lo que podemos hacer es utils.link is valid, ¿vale? Y dónde está la URL en realidad en href, ¿no? Y es donde lo tenemos que pasar. Entonces podríamos hacer esto. Vamos a revisarlo de manera rápida. Probablemente se me fue algo por ahí. Ahorita lo checamos con calma. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver qué pasó. 00000 strings. Fíjense que por ahí algo omití. Porque aquí estamos. No me está dando acá en JUnit todo correcto. No sé si ya se dieron cuenta que no está marcado tampoco con verdecito, ¿ya vieron? Entonces por ahí hay algo que omití seguramente, ahorita lo checamos con calma. No sé si ustedes lo implementaron de manera similar o cómo lo implementaron ustedes. Es más,
parecido, ok. El link no se probará y aquí podemos poner, ¿no? ¿Cuál es el link? Es el que nos está probando. Déjenme cerrar el otro para que no se quede aquí volando nada más. Ahí está, ¿no? Vamos a cerrar este. Ok, aquí tenemos por ahí un null, ¿no? Entonces, y solo no se probó uno. Es muy probable que lo que está sucediendo es que me redireccionó a la otra página y por eso tronó. De hecho, aquí está, ¿no? Fire to the code response for Marionette. O sea, tronó por ahí en algún momentillo. Déjenme probar con otra. La Wikipedia siempre redirige, ¿no? Entonces, podemos probar con Google. De todas maneras, tiene por ahí un par de links, ¿no? Nada más para dejarlo y luego. Ok, y si se dan cuenta, ahora sí ya me pone la palomita y toda la cosa. Está bien, ¿no? Lo que sí es que vamos a ponerle otra cosa para que nos diga al menos cuáles son los links que sí probó, ¿vale? Vamos a ponerle aquí porque así se ve como muy vacío, ¿no? Probando el link, aquí le ponemos, vamos a ponerle que nos diga el link completito, ¿no? ¿Está? ¿Ok? Entonces sí tenemos varios links que está probando, ¿ya vieron? Entonces, a pesar de que ya se cargó, sigue ahí dando vueltas, ¿no? Son todos esos links los que están. Y obviamente, dense cuenta que aquí ya me dio la palomita. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ninguno de los links estuvo malo. ¿Por qué? Porque si no hubiera tronado. ¿Están de acuerdo? Y los otros, pues simplemente no estuvieron, ¿no? Por ahí no hay, de hecho, links que utilicen en este punto la página principal de Google que sean inválidos, ¿no? O sea, que tengan alguna otra función, una función extra, que tengan ahí un gatito, JavaScript o algo parecido para poder hacerlo, ¿no? Entonces, si lo implementaron algo parecido, pues por ahí va. Obviamente, chequeos más, chequeos menos, varía dependiendo del estilo de programación y demás, pero creo que entendieron el punto ya de empezar a mezclar algunas de las cosas externas de Java con Selenium, ¿no? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.